Voy a empezar hablando cosas técnicas concerniente al programa, ya que lo creo bastante necesario antes de hablar lo de Project, aparte que es algo que les va a servir en cuestiones generales. A ver, nosotros cuando utilizamos la computadora, utilizamos programas, ¿verdad? Y utilizamos diversos sistemas operativos. La mayoría en la actualidad tiene o Windows 10 o Windows 11. Es bien raro que ya veas a alguien con Windows 8, 7 para abajo. Normalmente es Windows 10 y Windows 11. Y cada sistema operativo o cada versión, cualquiera de las dos, tiene sus diversas diferencias o sus diversas cualidades. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque concerniente al programa de Project, según la versión, han tenido diversas dificultades a la hora de instalar. Hay algunos que sí no han tenido ningún problema, pero hay otros que sí. Una de esas problemáticas es por el antivirus. Nosotros, cuando utilizamos una laptop, normalmente, si es una laptop comprada en alguna tienda como Zafar, Avella, Ripley o de una empresa, viene preinstalado un antivirus. ¿Qué antivirus? Por ejemplo, el McAfee. Escribe ahí MC espacio AFF. Ajá, dale, el primero, McAfee. Algunos tienen preinstalado este antivirus que se llama el McAfee. Otros tienen, por ejemplo, Bitdefender, que es este antivirus de acá. Bitdefender. Y así cada uno tiene diversos antivirus. Ahora, ¿cuál es la problemática de tener antivirus? Yo lo mencioné en una ocasión. Si ustedes tienen instalado un antivirus, ya a la hora de desactivarlo, ya que a la hora de instalar un programa X descargado de internet, entre comillas pirata, ya hay que desactivar el antivirus. Y dependiendo del programa o el antivirus que utilices, es una manera distinta. Es una manera totalmente distinta. ¿Por qué? Porque son distintos programas. En general, yo como docente, como profesor, como técnico, como tu amigo, como todo, no comprar un antivirus. Y se lo digo abiertamente. El antivirus por defecto que tienen las computadoras se llama Windows Defender. Escribe Windows Defender. Windows Defender. Windows, ajá, espacio Defender. Windows. No está escribiendo Windows. Ya, ya. Está bien, ya. Por defecto, cuando tú instalas Windows, sea la versión 10 o 11 u otras, viene instalado un antivirus. Viene instalado un antivirus que se llama Windows Defender. Entonces te preguntarás, entonces, ¿por qué existen diversas empresas que venden antivirus? ¿Por qué creen que sea? Empieza con N y termina en O. Ne. Negocio. La mayoría de empresas, la mayoría de empresas que generan o venden antivirus es solamente negocio, Tendrán alguna que otras particularidades, pero los antivirus en general, la mayoría es solamente negocio. Ahora te preguntarás, y profesor, ¿cuándo necesitaré sí o sí un antivirus? Cuando tú necesites un antivirus ya de una empresa, es porque uno, tu computadora se utiliza, por ejemplo, para servidores. Es otro rublo, con computadoras que se utilizan para otra cosa. Por ejemplo, utilizas una computadora en una compañía donde la información que utilizas es netamente confidencial, lo cual no es el caso de aquí del laboratorio y tampoco dudo mucho que sea tu caso. Que tengas información que sea altamente confidencial, ¿ya? Y requieras un antivirus especializado, subrayen esa palabra, especializado en ataques cibernéticos, de los cuales, mediante diversas vulnerabilidades, puedan dañar tu computadora. Pero para el usuario promedio, y ahí yo también estoy incluido, pero el usuario de casa, que utiliza la computadora para cosas básicas, no utilizamos una computadora gubernamental
no trabajamos para el gobierno, no trabajamos para la CIA, no trabajamos para el KGB, para nada, ¿verdad? Entonces, si ese es nuestro contexto, tener un antivirus de alguna empresa no es necesario, ¿ya? No es necesario. Entonces, ¿ya? Mi recomendación en general para todo usuario es que no utilice o no compre un antivirus, sea la empresa que sea. A menos que ya sea tu propio voluntad o tu propio decisión, ya decisión instalar un antivirus. Pero al menos yo en más de 10 años que llevo utilizando, bueno, a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pero ya como profesional, utilizando la computadora de manera profesional, Windows Defender no me ha dado ningún problema. Y es el antivirus que yo por defecto siempre recomiendo que tengan activado. Ahora, ¿qué le sucede al Defender cuando tú instalas un antivirus? Ya, eso es por diversos factores. Ya voy a explicar eso en un ratito. ¿Qué sucede cuando tú instalas un antivirus? Por ejemplo, McAfee, Bitdefender, Avast, Panda y etcétera, etcétera. Lo que sucede es que el Defender pasa a un segundo plano. O sea, no se puede tener dos antivirus activados a la vez. Cuando tú instalas uno, ya, de una empresa, toma el control. Si tú instalas otro antivirus más, ese otro antivirus toma el control. Y los que ya tenías pasan a un segundo plano. O sea, tampoco es que creas que estás protegiendo más tu computadora teniendo varios antivirus, lo cual es algo totalmente erróneo, equivocado y a la vez dañino. ¿Por qué? Porque estás teniendo programas que no estás utilizando y la computadora se va a hacer más lenta. Y entonces, en cuestiones generales, para resumir todo, Windows Defender, que es la protección por defecto que te da Microsoft, ¿ya? Es suficiente para todos usuarios en general. ¿Alguna pregunta sobre esto? Dime, dígame. Ujú. Y por 50 soles más, 100 soles más, te instalan un antivirus. Ya, por eso dije, es negocio. Ah, ya. A ver, lo que sucede es que hay una enorme característica o una enorme variedad de lo que nosotros conocemos como virus. A ver, voy a explicar un poquito eso ya que creo que faltan ingresar bastantes. Eh, Di un ejemplo, creo, de las bacterias. ¿Se acuerdan? No. ¿Sí? No. De las bacterias. No. A ver, por ejemplo, el yogur, ya el yogur que nosotros consumimos, el yogur bebible, son bacterias. ¿Y qué quiere decir con eso? Que si a un niño tú le dices que está consumiendo bacterias, lo entiende como algo malo, ¿verdad? Pero las bacterias no necesariamente son algo malo. Hay bacterias buenas y bacterias malas. Lo mismo sucede con los virus, sino que el término virus nosotros lo entendemos como algo netamente dañino, pero no todos los virus son dañinos. Por ejemplo, ¿qué virus son positivos o son buenos? Los que se utilizan para instalar programas. Y es por eso que cuando he tratado de instalar el programa en las laptops que han traído, he tenido que desactivar el antivirus. Entonces, hay virus que son buenos y hay virus que son malos. Ahora, por ahí preguntaron, ¿por qué mi computadora se lentea? Lo que sucede es que se lentea por varias razones. Una, de repente porque en el administrador de tareas, tu computadora está usando el 100% del disco duro o aproximadamente, tanto del disco como la RAM. Si ustedes se cuelgan a la hora de cambiar pestañas, por ejemplo, abre más pestañas, abre una más. Y ahora pasa a la anterior, pasa a la anterior. Y al hacer esas acciones de cambiar, minimizar, todo eso, y sientes que hay un retraso o que demora, es porque estás utilizando casi el 100% de tu memoria RAM. ¿Y cómo solucionas eso? Hay varias formas. Una de ellas sería lo que se conoce como limpieza. ¿Qué sería? Formatear tu computadora. ¿Cuál es la otra? Aumentar más memoria RAM. O sea, aumentarle la capacidad que ya tiene. Son las alternativas. La alternativa más económica que yo recomiendo es cambiar el disco duro que vienen en las computadoras, que es el de HDD. Escribe disco espacio
borra eso, borra. Disco espacio HDD. HDD. ¿Qué significa HDD? Hard Drive Disk. ¿Qué son estos discos convencionales? ¿Ya? Si su computadora tiene estos discos, que son los antiguos, es muy probable que todo te esté yendo lento. Pero si tu computadora tiene, abre otra pestaña y escribe disco SSD, que significa State Solid Disk, o disco de estado sólido. Es SSD. Sí. Imágenes, imágenes, imágenes. Ahora, si tu computadora tiene, abre esta imagen. Si tu computadora tiene un disco sólido, es muy probable que todos los procesos que hace sean mucho más rápidos, porque la velocidad de procesamiento de información es aproximadamente casi de 5 veces o más rápido. Por eso que si tú tienes un SSD, la computadora prende al toque. ¿Cuánto es al toque? 10 segundos, 15, mientras que las otras demora un minuto a más. Hay otras que tú te vas por un café y todavía estás terminando de encender. Entonces, es la diferencia. Esta sería la forma más económica que yo te recomiendo aumentar el rendimiento de tu computadora. Obviamente que para que instalarlo lo tiene que hacer un técnico, ¿no? Pero es lo que yo más recomendaría, ya que un SSD en la actualidad ha bajado bastante. Por ejemplo, cuando un disco de 120 gigas, cuando empezó antes de la cuarentena, estaba a 120 soles. Cuando empezó la cuarentena subió a 170. Ahora que ya estamos post cuarentena, ya lo encuentras los discos ya no de 120, sino de 240 a más, a 100 soles. Han bajado una enorme barbaridad la capacidad. ¿Y por qué han bajado? Uno, porque tiene más mercado, la gente lo consume más. Y dos, porque son económicos de hacer. Y ya no es algo novedoso. Antes sí era novedoso, pero en la actualidad ya no lo es. Y es por eso que ya son mucho más asequibles, lo cual es bueno para el usuario final, ¿verdad? Que todos los productos tiendan a bajar de precio. Conclusión, si tienes una computadora que tiene esto, cámbiale eso y vas a notar una enorme diferencia. Sea lo que sea laptop, sea computadora, tienes una computadora muy lenta, cámbiale un SSD. Cuando te digo cámbialo, no quiero decir que tú mismo lo cambies, ¿no? Entonces, no, eso no, sino que requieras obviamente un técnico que pueda hacer ese cambio, esa conversión, ¿no? De un disco a otro. Ya. Entonces, volviendo al tema de la instalación, ya depende de tu sistema operativo y depende del antivirus que tú tengas. Es por eso que las dos laptops que me han traído el día de hoy he desinstalado los antivirus. ¿Por qué razón? Uno, porque ya estaba caducado, ya que esos antivirus vienen preinstalados y es solamente momentáneo. Es por eso que los dan gratis. Te lo dan de una manera de prueba, una muestra gratuita, por llamarlo así. Es por eso que yo los desinstalado. Y cuando tú desinstalas un antivirus de una empresa, automáticamente el Defender se activa. O sea, sí o sí, siempre vas a tener un antivirus. O sea, nunca la computadora va a quedar en estado vulnerable, a menos que tú desactives el Windows Defender. Ahí sí, ya queda en estado vulnerable. ¿Cuándo sucede eso? A ver, explico. Por ejemplo, aquí hay un escudito, ¿verdad? Aquí se ven, ¿sí? Mírame el escudito, acá un escudo con un triángulo. A ver, voy a crear la lupa. Y acá, miren, acá hay un escudito con un triángulo, ahora sí lo ven. Sí, acá está. El escudo con un triángulo. Si ustedes ingresan ahí, clic derecho, ver panel de seguridad, por acá dice protección antivirus y contra amenazas, y hay una opción que dice administrar la configuración. Si tú ingresas ahí, y acá donde dice protección en tiempo real, dice busca malware e impide que se instale o ejecute en tu dispositivo. ¿Qué significa esto? Que si está activo, cualquier programa externo, ya sea de repente de una manera remota, que alguien quiere instalar o ingresar a tu computadora, no lo va a poder hacer, porque te lo está protegiendo en tiempo real. ¿Qué más dice? Puedes desactivar esta opción durante un breve periodo de tiempo antes que se vuelva a activar automáticamente. ¿A qué se refiere esto? Que cuando tú reinicias la computadora, se vuelve a activar. O sea, por llamarlo así, casi siempre está activo, a menos que tú hagas esto.
desactives, te pregunta, ¿estás seguro? ¿Lo has pensado? ¿Estás loco, esponja? Sí, ya. Y ahí ya está desactivado. ¿Qué significa ahorita? Que la computadora está siendo vulnerable, está pasado a un estado de vulnerabilidad, de las cuales ya puedes instalar, ya puedes copiar o ya puedes abrir programas que no podías porque tenían esos virus buenos que mencioné, que son los cracks, los serial, para instalar un programa pirata. Entonces, si yo lo dejo desactivado, me olvido, automáticamente cuando yo reinicie la computadora se va a activar. Bueno, ahorita lo voy a activar nuevamente. Ya. Desactivarlo, sí, ya lo activé. Entonces son cositas que me parece de manera que todos deberíamos de conocernos. Ahora, ¿por qué está en amarillo? Porque requiere que se actualice, ya que como es un antivirus, automáticamente se va a actualizar, a menos que tú también bloquees la opción de las actualizaciones. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto de los antivirus? Aunque el curso no es de eso, pero quería que sepan, concerniente al programa, ¿no? A la hora de instalar, requieran tener al menos un conocimiento o alguna información sobre estos detalles. Sí. Buena pregunta. Los antivirus de las empresas privadas no son externos, tienen una licencia que es por un tiempo. ¿Y por qué esos? Ah, a ver, termino de explicar esto. Aproximadamente, como menciona, la licencia es aproximadamente más o menos un año. ¿Y por qué sucede esto? Porque los antivirus o los virus no es algo que solamente existe un virus para siempre, sino los virus, al igual que en la vida real, evolucionan o existen nuevos virus. Entonces son programas que se actualizan. Y como se actualizan, es por eso que tienen una licencia. Es como, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo te explico? Por ejemplo, en este año 2020, cuando inició la cuarentena, apareció el COVID, ¿verdad? Y si tú tenías un antivirus del año 2000 y no actualizaste, ya está siendo vulnerable, porque para ese año no se sabía nada de ese virus, que si a ti te atacaba, no tenías cómo defenderte. Pero si tú comprabas un virus en este año 2022, y es un virus que se conoce, que se sabe todo, lo cual ya no te afectaría como 20 años atrás o algo así. Entonces, los antivirus se actualizan y el Defender que tiene Windows también. Ese antivirus también se actualiza constantemente. Por eso que les menciono que no es necesario que ustedes compren antivirus. Al menos no me parece una buena compra el antivirus. ¿Qué sería una buena compra? Al menos yo te diría el paquete de Office. Al menos el paquete de Office yo te podría decir que es una buena compra. Ahora, no es barato. No es barato. Tener Windows original, digo, Office original, cuesta. Mira, abre el navegador. Pon este Office. Dale. ¿De qué cosa? ¿Cuál? Los antivirus como tal mencioné que no son necesarios. ¿Utilizar los antivirus? No, lo que sucede es que los antivirus están en un segundo plano. O sea, ahorita, por ejemplo, se está ejecutando el Defender. Si tú tienes activado un antivirus, se está ejecutando en un segundo plano. Cosa que si tú colocas, por ejemplo, un USB infectado, ya eso me está olvidando de hablar, por ejemplo, ¿qué significa un USB infectado? Que tiene información que va a ejecutar una serie de códigos en un segundo plano, solo que tú no lo notas, ¿no? No es como que se abre una pestaña y te dice te estoy infectando, sino eso está en un segundo plano, o sea, por llamarlo así, por debajo, y está ocurriendo una serie de acciones. Los virus más comunes que afectan a nosotros, los usuarios, son, por ejemplo, que te oculten los archivos. Normalmente hay tres tipos que he visto en general. Uno es el que te oculta los archivos. Ojo, no los elimina, los oculta. Los pasa o cambia su propiedad a oculto. ¿Cuál es el segundo? El segundo, que es un poquito más fregado, es el que te los envía a otra carpeta. Te crea diversas carpetas y tu información está, entre comillas, encriptada. Y el tercero, que es el más fregado de todos, es el que ya tu información le encripta y la convierte en otro tipo de información, por llamarlo así, entre ceros y unos. Recuperar un archivo en
recuperar un archivo que ya está fragmentado es muy complicado. Se puede hacer, sí, pero no toda tu información la vas a recuperar. Son los tres virus que normalmente uno se infecta por USB. O sea, por ejemplo, ¿no? Su compañero de USB lo conecta acá, esta computadora está infectada, probablemente va a pasar cualquiera de los tres casos. En el mejor de los casos, solamente te lo oculta. Si son los otros dos, ya es fregado. Ya necesitas, no son antivirus lo que recuperan, son diversos programas que lo que hacen es, de cierta manera, recuperar la información. Pero ojo, no son antivirus. O sea, eso no lo hace Lavas, no lo hace Panda, no lo hace No32. Son otros programas que hacen que puedas recuperar esa información. ¿Eh? ¿Alguna otra pregunta? Claro, lo que hace te lo oculta. Sería otro tipo de virus ya un poco más feo que te lo elimine. Pero al menos no me he cruzado, al menos en laboratorios, ya desde docente, laboratorios que he trabajado yo en general, ese tipo de virus, ¿no? Que te elimine. O sea, lo que hace, como te menciono, es que lo oculta. Miren, por ejemplo, acá en esta carpeta, a ver, miren, descargas, tengo tres programas, ¿verdad? Pero acá en sus propiedades, donde dice vista, hay una opción que dice elementos ocultos. Y si yo le doy ya, todo lo que esté oculto no se va a ver. Pero ahorita como no he ocultado nada, se está viendo. Por ejemplo, miren, este archivo, si yo le doy clic derecho, propiedades, hay una propiedad que se llama oculto. Yo le doy un clic, aplicar y aceptar. Adelante. Y miren, el programa desapareció. ¿Pero por qué desapareció? Porque yo le he quitado el check para ver los archivos ocultos. Pero si yo lo aparece. Y si se nota, aparece como medio transparente, ¿verdad? Es porque ese archivo está oculto. Y ese virus que yo mencioné, lo que hace es hacer eso, convertir tus archivos a oculto. Ojo, no los elimina, repito, lo que hace es ocultarlos. Ese es el más simple y el menos ofensivo, ¿no? Porque simplemente hace esto. ¿Qué tendrías que hacer? Simplemente quitarle su propiedad de oculto. Clic derecho, propiedades, y que ya no se oculte ya. Aplicar, claro, y ya le quitó esa propiedad. Es el virus más inofensivo que te puedas cruzar, con suerte. Los otros dos, como mencioné, son más complejos, porque ahí sí requieres otro tipo de programas para recuperar. Y con suerte recuperas una parte, porque la mayoría ya está dañado y ya no lo vas a poder recuperar. Lo mismo sucede, con esto termino, porque no, el curso no es de esto. Lo mismo sucede cuando tú borras un documento, por ejemplo, ¿no? De tu celular. Tenías una foto de tu celular, le eliminaste. Esa eliminación de tus archivos es, por llamarlo, en teoría, porque esa información sigue estando ahí. ¿Se puede recuperar, profesor? Sí, sí lo puedes recuperar. ¿Te asustado? Sí, sí lo puedes recuperar. Todo lo que eliminas, ¿ya? Depende de varios factores. Uno, qué tanta información eliminaste. Dos, qué tipo de formato tiene. Y tres, cuánto tiempo ha pasado desde que lo eliminaste. Ejemplo, si ahorita su compañera, por decir, tiene fotos en su celular, las eliminó y utiliza diversos programas, porque hay varios, ¿ya? Utiliza un programa para recuperarlo, lo puede hacer. Y si borró varias imágenes, es probable que recupere la mayoría. Va pasando el tiempo, o son otro tipo de formatos, Word, PDF, videos, Word, programas como Project, Access, diversas cosas. Va pasando el tiempo, son diversos programas y todo se eliminó, o hay una gran cantidad de información que se eliminó, es probable que recupere también una gran cantidad dependiendo del tiempo. O sea, son varios factores los cuales intervienen a la hora de recuperar archivos. Esos programas, dígame, ya. Ah, ya. Ya, en Apple ahí sí, en Apple sí no sabría decirles porque Apple es otro universo. Apple es algo muy, muy distinto a Windows o lo que nosotros utilizamos en Android. Es algo totalmente distinto. La forma de cómo se trabaja es muy, muy distinta. Ahí sí no sabría decirte. Mentiría si te dijera si se puede usar los mismos programas. Ahí sí. Ah, ya.
Ya, en tu caso de la nube, ahí es distinto, porque las diversas aplicaciones lo que hace es sincronizarlo y se crea una copia. Pero lo que yo estoy hablando es que en verdad se elimine, ¿no? Tienes una foto de su celular, clic derecho, eliminar. Pasó a la papelera. Papelera, limpiaste papelera. En teoría ya no lo tienes, ya se eliminó. Pero esa información que te digo se puede recuperar. Eso es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Que la puedes recuperar diversas maneras, utilizando diversos programas, tanto ya sea en celular o como en computadoras. Dígame. Claro, eso es lo que decía, depende del tiempo, depende qué tipo de archivo y depende, ¿cuál te mencioné? El tiempo, tipo de archivo y uno más, un factor más que puedas recuperar. Pero ojo, no recuperas el 100%, recuperas una parte. Ponte de 10 fotos, recuperas por decir 8. O sea, es bien difícil que recuperes el 100%. ¿Cómo cuánto tiempo? Ah, ya, depende del tiempo, que haya pasado un mes, 2 meses, 3 meses. Si ha pasado más tiempo, obviamente más complicado que recuperes mayor cantidad. Si ha pasado un poco tiempo, es más probable que recuperes mayor cantidad de lo que eliminaste. Pero sí o sí se elimina. ¿Qué programas hay? A ver, con eso termino porque ahí se va la hora hablando de eso. Se va la clase hablando de esto. Hay varios programas. Por ejemplo, uno es este de acá. Yo ahorita no me acuerdo cuál es el que yo utilizo, ya que hace tiempo que no lo... Ahí está este de acá. Se llama, bueno, no sé cómo se pronuncia en inglés ya. EAC Use Data Recovery Wizard. Ese es el que yo utilizo. Ya este es el que yo utilizo o que he utilizado para recuperar archivos eliminados. Ya, este es el que yo les podría recomendar que haya yo utilizado o haya yo usado. Ahora, esto aplica tanto para celulares. ¿Cómo serían celulares? Cuando tú conectas tu celular a tu computadora, ya es como conectar un USB, ¿verdad? Es como cuando ingresas un USB y ves las carpetas y una serie de cosas. Ya ahí también con este programa puedas recuperar. ¿Dato? Ya, eso es cuando obviamente la información que tú tienes ha sido sincronizada con la nube. Pero yo le estoy hablando del caso en la cual no. O sea, netamente está en el celular, ¿no? Que hayas eliminado. Entonces, se puede recuperar de diversas maneras. Bueno, ya, suficiente de hablar de eso. Ya. Sí, también ya me cansé de hablar de ese tema. Bueno, volvamos a Project. Ya he pasado 40 minutos hablando de eso. A ver, a ver, a ver. Sí, a ver, resumen de la última clase. Ya están celebrando ya. A ver, chicos, para resumirlo, ya que por el tiempo, no quieren cada clase, creo. A ver, la última clase les hablé sobre el reconocimiento del programa. ¿Se acuerdan cuál es la extensión que tienen los archivos de Project? Esa es pregunta, va a venir hoy día en el Kahoot o en el Kahoot 4. ¿Cuál era? MPP. MPP. La extensión que tienen los archivos. Sí, está en la siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. La extensión que tienen los archivos en Project es MPP. Ya, ¿qué más les hablé? Les hablé del calendario, ¿verdad? Que se trabaja con días, con meses, cuántas horas de trabajo hay, una serie de cosas, ¿verdad? Y por último les hablé sobre los proyectos concerniente a la metodología que utilizamos. Si recordamos, les hablé que según el librito, que se acuerdan cómo se llama, el PMBOK, el Project Management, ¿sí? El libro que tiene que ver con la dirección de proyectos, habían 5 fases. Iniciación, ¿qué seguía? Planificación, ejecución, seguimiento, control y por último, cierre. ¿Y cuáles serían las fases del design thinking? Empatizar, definir,
idear, prototipar y testear. ¿Ya? Esas 5 fases son muy similares a las que te habla el PMBOK. Es la razón por la cual nosotros vamos a utilizar esa metodología. Ya. Ahora sí pasamos a la diapositiva de hoy, que es la número 4. Y acá vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a hablar también de la asignación de tareas, ya que hoy día sí o sí tenemos que ingresar al programa. A ver, cuando nosotros hemos creado nuestro calendario, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando nosotros hemos creado un calendario acorde a nuestro contexto, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a hacer un proyecto que va a empezar el 1 de diciembre y va a terminar el 31 de diciembre, ¿qué sería lo ideal? Que yo planifique cuáles van a ser los días que no se van a trabajar. Según calendario, ¿qué días no se trabaja en diciembre? El primero, 8 de diciembre. 24, ya. 25 también, según calendario. Ya. Y los últimos días, ¿no? 31. El primero no cuenta porque ya es enero. Primero ya no cuenta porque ya es enero. Entonces, esas cositas en mi calendario yo tengo que planificar o tengo que plasmar que esos días no se va a trabajar. O sea, esos días yo no los puedo utilizar. ¿Ya? Es por eso que el calendario es importante tanto crearlo como aplicarlo a nuestro archivo de proyecto. Ya, normalmente esto la mayoría no lo hace, pero recomiendo que es lo ideal. Que a la hora que tú realices un proyecto, tengas planificado qué días se trabajan y qué días no. Ahora, ¿qué otra cosa podría suceder, por ejemplo? Podría suceder que de repente las últimas semanas de diciembre ya se ingrese un poquito más tarde. ¿Podría hacerse el caso? Puede ser, ¿no? Entonces, ya, muy bien, podría ser, ¿no? Entonces, nosotros en Project también podemos hacer eso, que durante una semana, 2 semanas, X días, se ingrese un poquito más tarde. O de repente se salga más temprano. También puede suceder, ¿ya? Son diversos factores a la hora de crear nuestro calendario. ¿Qué vamos a ver hoy día aparte de lo del calendario? Vamos a ver sobre la asignación de tareas. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, la asignación de tareas. Hay dos tipos de tareas. Una se llama las tareas automáticas y las otras se llaman tareas manuales. ¿Cuál es la que vamos a usar? Las tareas automáticas. ¿Y qué son las tareas automáticas? Las que te asigna sus diversas características de cada tarea. ¿Qué propiedades tiene una tarea? Por ejemplo, ahí como ven está el nombre, la duración, el comienzo, ya el comienzo y el fin, ya que todas las tareas tienen un inicio y tienen un fin. ¿Qué otra propiedad tienen que ven ahí? Predecesoras. ¿Qué significa predecesoras? Significa que si hay alguna tarea detrás, una tarea que se encuentre antes de la tarea que yo estoy seleccionando. Y por último, el tema del recurso. Son las propiedades básicas que una tarea sí o sí tiene que tener. ¿Qué más? Por ejemplo, ahí están viendo, ¿no? Por ejemplo, acá dice tarea 1, ¿cuánto dura? Un día. ¿Cuándo inicia? El 11 del 9 y termina el mismo día. Y este es en el calendario cómo se vería cada tarea. ¿Qué entiendo de esto? A ver, ¿qué información se puede deducir o discernir o entender de esto? ¿Cómo entiendes esto de acá? ¿Se entiende que todas las tareas se están haciendo el mismo día? ¿Sí? Porque todas están el mismo día que es viernes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si esto estuviera un poquito más acá? Sábado, y el otro por acá. Eso es lo que, ¿se acuerdan que les mencioné que sería de manera escalonada? El waterfall, ¿verdad? El modelo tradicional. Ahora, ¿cuántos tipos de tarea existen? Existen 3 tipos de tarea. Acá están. La tarea automático manual, las tareas de resumen, las tareas de hito. Son los 3 tipos de tarea que se utilizan básicamente. Las tareas automáticas o las tareas manuales son las actividades, ¿no? Por ejemplo, freír un huevo, empezar el proyecto, comprar azúcar, comprar computadoras, son tareas. Y esas son las que son manuales o automáticas. ¿Cuáles son las de resumen?
Las de resumen son las que agrupan tareas. Por ejemplo, de un proyecto grande, ¿ya? Por ejemplo, la elaboración de un edificio, ¿ya? Ponte que el proyecto es la elaboración de un edificio de 5 pisos. ¿Cómo agruparíamos las tareas? Podría ser piso uno, un conjunto de tareas, piso 2, otro conjunto de tareas. Puede ser de repente elaboración de pisos, un grupo, elaboración del aspecto electrónico, otro grupo, elaboración de gasfitería, otro grupo, ¿ya? Depende de cómo tú lo agrupes, ¿ya? Y por último, el hito. El tipo de tarea de hito es simplemente para marcar. Es como, por ejemplo, colocarle un sticker en algún punto de tu proyecto. ¿Y para qué me sirve eso? Es como una notificación, que tú quieras notificar que cuando llegue ese día vaya a suceder un evento. Por ejemplo, se me ocurre que de mi proyecto, ya en su cabecita, que inició el 1 de diciembre y terminó el 31, supongamos que el día 15 yo lo marco. ¿Y para qué lo marco? Para recordar que ese día de repente va a haber un evento, ese día de repente va a haber una inspección, va a haber una revisión, X cosa. Entonces, yo, ¿cómo marco las tareas? Con el tipo de tarea de hito. Normalmente se utilizan al comienzo y al final, o sea, para marcar cuándo inició y cuándo terminó el proyecto, ¿ya? Son las tres o los tres tipos de tarea. Existe un cuarto más, pero este todavía no lo vamos a ver, que es el de tipo entrega, que como ven está desactivado, ¿ya? Básicamente son esos tres tipos de tareas que vamos a utilizar, ¿ya? Antes de abrir el programa, termino de mencionar una vez más lo del design thinking, ¿ya? Que ya lo hemos visto, empatizar porque tiene que ver con su proyecto, que es algo que me han preguntado bastante por interno. A ver, explico nuevamente esto del proyecto final. Primer punto, que esto lo vamos a trabajar después de nuestra primera práctica. Segundo punto, que este es su nota final, ¿ya? Su nota final del proyecto. Y tercer punto es que se pueden agrupar, ¿ya? Ustedes ya más o menos vean de dos, de tres. El punto es que si se van a agrupar, tienen que hacer un proyecto que represente el por qué se están agrupando, ¿no? Tiene que ser un proyecto que esté relacionado con la cantidad de integrantes, ¿no? Si yo me agrupo 5, de repente será porque estoy haciendo un proyecto más amplio, ¿no? Si me agrupo 2, acorde la cantidad de personas que te estés agrupando. Y si lo haces individual, pues sería un proyecto pequeño, ¿no? Un proyecto pequeño. Ya depende de cada uno. No es obligatorio trabajar en grupo, ¿ya? No es obligatorio. Ahora, el design thinking, como mencioné, la primera fase, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? ¿Qué se hacía en la fase empatizar? ¿Qué se hacía en la fase empatizar? Indagar, ¿verdad? Buscar. Buscar información del por qué yo me planteo tal proyecto. Ejemplo, en mi primera actividad o mi primera tarea, por ejemplo, coloco. Abre bloc de notas. Antes de hacerlo en proyecto, bloc de notas. Bloc de notas. Sí, abre bloc de notas. Por ejemplo, coloca proyecto. Ya es un ejemplo. Vamos a hacerlo en bloc de notas para que se entienda. Antes de hacerlo en proyecto. Bloc de notas. Ya. Coloca este proyecto. Y letra grande. A ver, todo en mayúscula. Vamos a cambiarle el tamaño. Un ratito, un ratito. El tamaño. Escribe proyecto, a ver. Atrás, ¿sí sale? Freddy. Sí, ya. Proyecto. Colócale proyecto, por ejemplo, a ver, se me ocurre pastelería, por ejemplo. ¿Ya? Creo que están pensando lo mismo, ¿no? Pastelería. Ya. Pastelería. Pastelería. Ya. Ya. Mi primera tarea, ya, colócale ahí debajo fase empatizar. ¿Ya? Fase empatizar. Fase empatizar. Ya. ¿Esta qué sería? Mi tarea de, ¿se acuerdan? Les mencioné un segundo tipo de tarea. No, de los tres tipos de tarea. Muy bien, tarea de resumen. ¿Por qué? Porque el tipo de tarea de resumen es la que va a agrupar. Y esta es la que agrupa. Porque dentro de ahí va a haber varias tareas, ¿verdad? ¿Se entiende? Comentan atrás, ¿sí? ¿Se entiende por qué es tarea de resumen? Colócale entre paréntesis tarea de resumen en fase empatizar. Ajá, y coloca entre paréntesis tarea de resumen. Tarea
Resumen. De resumen o resumen. De resumen. Ya. Número uno. Cierra, cierra, cierra. Cierra paréntesis. Ya. Número uno, de abajo. Uno. ¿Cuál sería mi primera tarea? ¿Cuál sería mi primera tarea dentro de esta fase? ¿Cómo lo dirías en pocas palabras? Hay varios puntos de inicio, por eso tendríamos que ponernos de acuerdo cuál sería el punto de inicio. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, lo cual no es el punto de inicio para todos, sino depende de cada uno. Por eso que el proyecto tiene que ver bastante cómo ustedes lo entienden, ¿no? Por ejemplo, para mí sería sustentar el por qué quiero colocar una pastelería. Yo me imagino que me he juntado con un grupo de personas, ¿ya? Y hemos dicho, hay que hacer un proyecto y cada uno tenía diversas ideas. Y que en el día uno, con mi grupo de personas que voy a trabajar, vamos a sustentar qué negocio colocamos. ¿No les ha pasado? Que se juntan con personas y dicen, oye, ¿qué negocio podemos colocar? ¿Sí? O sea, sustentar el por qué voy a colocar este negocio. ¿Les parece bien el punto de inicio? ¿Sí? ¿Qué dicen? Ya, colocan esto, sustentar mi proyecto. Mi proyecto. Ya, eso fue el primer día. El primer día hice esa tarea. Ya. Ahora el segundo día. ¿Por qué el segundo día? Porque se entiende que viene una tarea después de otra, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Por qué el segundo día? Porque se entiende que es una tarea después de otra. El segundo día, ¿qué pude haber hecho? Ya sustenté, o sea, ya escogí que voy a hacer pastelería. Ya. Supongamos que ya lo sustenté y ganó pastelería. ¿Qué hago luego? ¿Qué tendría que hacer? Realizar entrevistas, cuestionarios a la población, a las personas del lugar, si en verdad quieren una pastelería. ¿Podría ser? Claro, elaborar encuestar podría ser encuestar a la población. Entre paréntesis coloca por decir chorrillos, por decir. Encuestar a la población. Ya, esa sería mi segunda tarea. Ojo que todo es un ejemplo, nada más. Ya, encuestar a la población. Ya, esa es la segunda tarea, encuestar a la población. Ya. Tercera tarea. ¿Qué otra tarea podría estar aquí en esta primera fase? Ya encuesté a la población, ya averigüé si en verdad quieren o no una pastelería y supongamos que la mayoría dijo que sí. Ya, eso ya sería en otra fase. Eso ya es en otra fase. Ahorita estamos todavía averiguando si en verdad la gente quiere una pastelería. Ya podemos colocarlo, a ver, colócalo. Buscar ubicación de local. Recuerden que todo va con verbo. Buscar, escoger, pintar, ya, todo va con verbo. Sería buscar. Buscar ubicación de local. No es necesario, pero para que se entienda mejor. Buscar ubicación de local. Ya. Ya, supongamos que estas serían mis tres tareas de la fase empatizar. Pueden ser más, como pueden ser menos, ¿ya? Fase 2. Espacio, espacio, fase 2. ¿Cuál es la segunda fase? Definir, definir. Fase, definir, definir. Definir, no dos. Fase, definir. Definir, definir. ¿Y ahí qué hacíamos en definir? ¿Qué hacíamos en la fase de definir? Escogíamos una problemática. ¿Está bien? Escogíamos una problemática. Por eso dije, supongamos que de esta encuesta que yo hice en la población, coloqué, ¿qué negocio le gustaría que haya en esa avenida, en esa calle, en ese X lugar? Y coloqué cabina de internet, pastelería, coloqué de repente un sauna, X cosa, y ganó, ¿qué ganó? Pastelería. Ya, eso sería la segunda fase. Escoger una problemática. Ya, pero eso sería.
Escoger el negocio sería, escoger el negocio, escoger el proyecto, depende cómo usted lo diga, ¿no? Escoger el negocio, ya, escoger el negocio. ¿Y se escogió cuál? Pastelería, colócale. Ya. No, no, entre paréntesis de negocio, pastelería. Ya definí que mi negocio va a ser pastelería, pastelería, pastelería. Ya, por ahora le voy a dejar solamente esa tarea. Ya, por ahora, por ahora. Pasemos a la tercera fase. Deja espacio y pasamos a la tercera fase. A ver, sí, por favor. Ya, mi tercera fase, ¿cómo se llama? Idear, idear. ¿Y qué hacía en idear? Buscaba soluciones ante la problemática que yo había escogido. Ahora, en una pastelería el ámbito es amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer tortas, podemos hacer queques, podemos hacer pan, X cosas. ¿Y qué haría yo en idear? Definir los productos que voy a vender o realizar. Definir los productos que voy a vender, que se venderán, que voy a vender, como ustedes lo planteen. Voy a vender. Ya. Yo lo estoy colocando así grande para que se entienda, ¿ya? De repente ustedes en el proyecto colocan simplemente definir productos. Ya, supongamos. Lo estoy colocando completo para que se entienda. Ya, otra tarea de idear, ¿qué podría ser? Tarea 2. Definir el nombre de la empresa. Podría ser acá. Voy a definir el nombre de la empresa. ¿Han escuchado del mantra? Mantra, en lo que es este emprendimiento. Mantra es una frase que resume la filosofía de la empresa. Todas las empresas, o la mayoría, por no decir todas, tienen un mantra. Por ejemplo, ¿cuál es la de Metro? Precios más bajos siempre. La de Totus. ¿Cuál es la de Totus? Tiene también su frase. Por ejemplo, McDonald's está en inglés. Me encanta o I love it. Y así, KFC, para chuparse los dedos. Ajá. Todas las empresas, o la mayoría, ya tienen un mantra. Por ejemplo, aquí otra tarea a definir sería definir la filosofía de la empresa. Entre paréntesis, mantra, colócale, por ejemplo. En esa tarea voy a definir cuál va a ser la filosofía de la empresa. Mantra, ya. Otra tarea también que podemos colocar en idear, por eso que le dije que coloque espacio, puede ser de repente algo que ya se ve en emprendimiento, que de repente poco se habla. ¿Qué es? ¿Han escuchado RUC? Los tipos de aportaciones, NRUS, ¿qué más hay? No me acuerdo de eso ahorita. Los diversos tipos, depende de varios factores, de la cantidad de personas, EIRL es otra, SAC, ¿sí? Sociedad abierta, sociedad cerrada. Ya eso en otra ocasión les voy a hablar más a detalle. Y que como dije es algo que en colegio ya se está enseñando. Pero yo recuerdo que en colegio nunca me hablaron de eso. Pero en la siguiente clase les voy a hablar más de eso, ¿ya? Colócalo en la fase idear. Definir el tipo de aportación. Porque dependiendo cuánto tú generes y cuántas personas sean, vas a hacer una aportación distinta. Creo que los negocios pequeños, creo que aportan 20 soles, si no me equivoco. ¿Sí? 20, ¿no? Ya, ahí más o menos. Ahí está. Muy bien, ahí está. Menos mal tenemos una compañera. Sí, eso está publicado en la página del gobierno. Ahí está esa información. Ya. Entonces, en esa fase idear, colócale esa tarea. En la fase idear. Definir, dije, ¿no? Definir, disculpa. En la fase de definir qué sería el tipo de negocio, ¿no? Si es uno pequeño, ese era el NRUS, ¿no? El que es resumido, si no me equivoco. Significa. Se me está olvidando. Como no lo repaso. Ahí, en definir. Pase número, en otra tarea de definir. Acá, acá. Ya, pero eso no sería acá. Esto iría arriba. ¿Sí? ¿Se entiende que sería en definir? Ahí. Definir qué tipo de aportación tiene. Acá. Ahí.
Definir, tarea 2 ahí, definir el tipo de aportación y qué tipo de empresa vamos a hacer. Porque si vamos a ser legales, tenemos que definir eso. Cuando tú no aportas, obviamente cuando eres ilegal. Y cuando tú eres legal, tienes diversas ventajas. ¿Ya? Tienes diversas ventajas. Ya. Sigamos en definir. Si no tienen más tareas, ahí queda. Si no hay más tareas en definir, ahí lo dejamos. Pasemos a la cuarta fase. ¿Cuál es la cuarta fase? Prototipar. Fase prototipar. Fase prototipar. Prototipar. Ya quedo en la fase prototipar. Por ejemplo, coloco elaboración de cupcakes, por decir. Elaboración de cupcakes, elaboración de brownies, elaboración de tortas, X cosa. Elaboración de postres, ya. Muy bien. Otra fase de prototipar, ¿qué podría ser? Implementación de diversas técnicas en la elaboración de los brownies. O colocamos que en esa tarea se va, por ejemplo, combinar. Ese día, ya en esa tarea nos vamos a encargar de diversas maneras de preparar los postres. ¿Cómo lo diríamos en palabras? ¿Se entiende la idea? Por ejemplo, mi hermana que se carga, elabora esto, hay ciertos momentos en los cuales ella se dedica a averiguar nuevos ingredientes, ya que utiliza, hace tortas de naranja, a veces con stevia, y ciertos momentos se pone a averiguar diversos insumos. ¿Cómo lo diríamos en palabras? ¿Cómo lo podríamos plantear? A mí se me ocurre implementación. Ya, alternativas, diversas alternativas en la preparación. Ese día me voy a encargar de averiguar diversas alternativas de preparación. ¿Qué otra fase podría colocar en prototipar? Por ejemplo, en prototipar podría colocar otra tarea que diga, por decir, sería definir, a ver, ¿en qué grupo le colocaríamos la tarea en la cual yo voy a definir de qué manera voy a ofrecer mi producto? ¿Qué significa? Si voy a dar mis queques en papel, en plástico, en una cajita, en un envoltorio, ¿en qué fase encajaría mejor esa tarea? Definir, idear o prototipar. Repito la tarea. ¿En qué fase encajaría la tarea en la cual yo voy a escoger, ya, yo voy a escoger de qué manera voy a dar mi producto? Si lo voy a dar en servilleta, en bolsa, en una cajita, con un adorno. ¿En qué fase encaja mejor esa tarea? ¿Qué dirían ustedes? A ver. Yo creo que mejor iría en idear. ¿Por qué? Porque todavía estoy pensando, todavía estoy definiendo. Estoy buscando alternativas para ofrecer mi producto, ¿no? Es como, por ejemplo, que dije lluvia de ideas, ¿no? Ese día me junto con mis compañeros, con mi grupo de trabajo y nos ponemos a conversar, oye, ¿cuál te parece la mejor manera para ofrecer nuestro producto? Hay algunos que dirán en cajita, como dije, en biodegradable. Entonces, ¿qué sería? Presentación del producto. Más o menos se van dando cuenta que esto se trabaja mejor en grupo, ¿no? Por eso que les dije lo del grupo, ¿no? Si lo hacen individual no hay problema, pero yo creo que sería lo ideal hacerlo en grupo, ¿no? Ya pasemos a la última fase. ¿Qué hora tenemos? 8:05, ¿no? A ver, terminamos con esto, antes de pasar al corte. Terminamos con esto. Última fase. Fase testeo. Fase testear. Fase testear. Fase testeo. Testeo. Ya. Primera tarea de la fase testeo. ¿Cuál sería? Ya hice mis prototipos de mis postres. Puede ser un día, por ejemplo, degustación familiar. Ya estoy en la última fase, ese día voy a darle a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, a mis seres más cercanos, para que prueben mis diversos productos que yo he creado. Degustación a mis amistades.
a mis, a mi familia, a mis amistades, como quieras colocarlo. A mi amistad, degustación de amistades, ya. Otra tarea, por ejemplo, al siguiente día voy a testear mis productos de repente con mis compañeros de trabajo. Degustación, vamos a ponerle degustación empresarial, por decir. O de repente, supongamos que pertenezco o estoy activo en mi comunidad, voy a hacer de repente una degustación en el parque. Tengo permiso de la comunidad y ese día voy a colocar mi puestito para que prueben mis productos y le hago publicidad a mi próxima pastelería. ¿Les parece? Degustación, ¿qué podría ser? Degustación en el parque, al aire libre, en la comunidad, ponle mejor. Degustación en la comunidad. En la comunidad. Comunidad, comunidad, comunidad. ¿Qué otra fase encajaría acá? En la última ya. Por ejemplo, antes de degustación de amistades pudimos haber colocado presentación final. O sea, ya ese día ya tenemos el producto, cómo se va a ver finalmente. Antes de la primera fase de degustación, ya dejo un espacio, podemos colocar por decir, ya colócale uno, presentación final. Presentación del, final del producto, ajá, presentación final del producto. Y ahí como ven podrían ser solamente 3 tareas. ¿De quién depende de que sean 2, 3, 5? De ustedes. De ustedes dependen que haya una tarea, 2 tareas, 3 tareas, 4 tareas, ¿ya? Dependen de ustedes. Ahora, ¿cómo tiempo? Ah, no, no, eso se ve en cada tarea. Es justo lo que voy a preguntar. Por ejemplo, si cada tarea es un día, ya, subes desde todo desde arriba, ¿cuántos días sería este proyecto? Se entiende que acá más o menos sería un día, un día, un día. Ahora, ojo, eso de los días depende de cada uno, ¿no? Por ejemplo, puede ser que de repente esto dure 2 días, puede ser que dure más o menos, pero vamos a suponer que todas las tareas es un día. ¿Cuánto duraría todo este proyecto? A ver, tenemos por acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sigue bajando, 10, 11, 12, sigue bajando, 15, ¿sí? Ya, este proyecto entonces es para casi 2 semanas, ¿sí? Entonces esas cositas nosotros las vamos a plantear en Project. Ya, pero ahorita más o menos ya tienen una noción o ya tienen una visión más general de qué va a consistir el proyecto, ¿verdad? Ya más o menos han visto ya cómo sería. Ahora, ¿qué falta? Plantearlo en Project, ya, falta plantearlo en Project, pero al menos la parte lógica ya la han entendido. Entonces, cuando ustedes se agrupen, ya, cuando ustedes se agrupen, tienen que definir eso, ¿no? Otro ejemplo, solamente voy a mencionar, pero no lo voy a realizar así porque es similar. Por ejemplo, de repente tienes afinidad con las computadoras, con maquillaje de repente, con, con diversas cosas. Librería, ajá, muy bien. De repente tienes más cercanía a la librería, ¿no? Y sería algo bastante similar, ¿no? Algunas tareas serían lo mismo, otras de repente cambiarían, ¿ya? Pero más o menos ya tienes una noción de cómo estás estructurando. Es por esto que ha sido necesario ver estas cosas antes de ingresar al programa. Porque ¿qué hubiera pasado si ingresábamos directo al programa? No hubiéramos tenido un esquema para definir lo que nosotros vayamos a plantear. ¿Está bien? Es por eso que es importante haber visto toda esta parte teórica. Bueno, ahí voy a hacer la primera pausa, ya 10 minutos de break y volvemos. Primera pausa. Sí, ya. Ya, a ver, continuamos, chicos, continuamos. A ver, antes de ingresar al programa, quería hablar esto último sobre su proyecto, porque veo que algunos ya están pensando en los grupos. Pon la diapositiva, para que más o menos vayan definiendo bien su idea. Ahora la diapositiva, hello. Más abajo, más abajo, más abajo. La diapositiva. No, eso no. A ver, les explico un par de casos para que vayan definiendo mejor su idea, porque veo que algunos ya tienen más o menos lo que quieren trabajar.
Les planteo algunos ejemplos. Por ejemplo, de Netflix, de KFC y de Inca Kola. Hay tres puntos importantes cuando uno está pensando en una idea de negocio. ¿Cuáles son? Uno tiene que ver con el beneficio, ¿ya? Otro tiene que ver con la diferenciación y otro tiene que ver con la problemática que está solucionando. Por ejemplo, ¿qué dice Netflix? Dice, acceso a películas, documentales y series exitosas en el mundo. Luego dice, por streaming y en estreno. Y por último, libre de comerciales y sin interrupciones. A ver, repito. La primera parte que dice acceso a películas, documentales y series exitosas en el mundo, ¿qué sería? El beneficio. Por streaming y en estreno, la diferenciación. Y libre de comerciales y sin interrupciones sería la problemática que se está solucionando. ¿Cómo, profesor? A ver, explico. El acceso a películas documentales es un beneficio que te da la plataforma de streaming. Digo, la plataforma de Netflix. Que sea por streaming y en estreno, ¿ya? Es lo que se diferencia de otras plataformas, como por ejemplo la televisión. ¿En qué se diferencia Netflix con televisión, con el cine, que es por streaming, y lo que te ofrece Netflix, algunas cosas, gran parte, son en estreno? Y por último, ¿cuál es la problemática que soluciona? Que sea libre de comerciales y sin interrupciones. A ver, ¿de KFC? Pollo frito de gran tamaño. ¿Qué es eso? El beneficio, que es un pollo grande, ¿verdad? Gran tamaño. Ahora, ¿qué se diferencia KFC del resto de que te ofrece pollo? En la receta secreta del coronel Sanders, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia del pollo frito de KFC con el resto de empresas? Es que tienen una receta secreta, ¿verdad? Escondida. Por ejemplo, de Coca-Cola también, ¿verdad? Claro, cada empresa tiene una diferenciación. Y por último, para compartir en familia, ¿qué sería? La problemática que está solucionando. ¿Por qué? Si te has dado cuenta, la mayoría de propagandas que ofrece KFC en comida rápida, comida en grasa, está siempre ligado al ámbito familiar, que es reunir a la familia. Si tú ves la propaganda de McDonald's, ves la propaganda de Burger King, no tocan tanto ese punto, sino mayormente son sus productos. Pero KFC mayormente está ligado en lo que es consumir en familia, en reunir. Es por eso que dice para compartir en familia, por las grandes cantidades de comida que ofrece. Tercero, Inca Kola, bebida gasificada de sabor nacional. ¿Qué sería? El beneficio. ¿Qué se diferencia la Inca Kola con el resto de productos? Claro, muy bien. ¿Y qué más? Que la Inca Kola es un producto que tiene una historia muy interesante, que tiene que ver o se relaciona con la familia que le pertenece Tambo. ¿Saben a qué familia? Empieza con L. Lins, Lindsley. Lindsley. Ajá, correcto. La historia de Inca Kola, para resumírselas, es una historia muy interesante que les recomiendo que vean, así como la película de McDonald's, porque fue una batalla como de Goliat y David. Coca-Cola es una empresa internacional. Coca-Cola. Inca Cola era una empresa nacional. Y cuando ingresó la Coca-Cola, ya, cuando ingresó la Coca-Cola de manera internacional, ya que es estadounidense, su competencia, ¿quién era? Inca Cola. ¿Y le pudo ganar? No le pudo ganar. No le pudo ganar Inca Cola. Inca Cola estaba tan bien posicionada en el mercado peruano. ¿Por qué? Porque si tú comes un producto, te pregunto, a ver, esta pregunta nomás. Cuando te comes un ceviche, ¿Inca Cola o Coca-Cola? Entre los ambos. ¿Con cuál se gusta mejor? No como ceviche, dice. Al menos en los gustos, los paladares más experimentados dicen que el Inca Cola, por lo que se combina mejor con las comidas peruanas, sea el arroz con pollo, sea con tu lomo saltado y con X producto, la Inca Cola, el sabor que tiene, ¿ya?
combina mejor. O sea, Inca Kola también sus comerciales, si se han dado cuenta, habla bastante sobre nuestra cultura. Está bien relacionada con la comida peruana y con nuestra cultura, ¿no? Hasta los comerciales. Ha habido comerciales de Inca Kola y, por ejemplo, de la otra que se llama Perú Cola, Colador, ¿no? Cola Oro, también Bicola, también en el ámbito peruano. Pero Inca Kola, que es bien antigua, está bastante relacionado. Entonces, esa es la diferenciación. ¿Qué dice? Presenta en la gastronomía peruana en sus diversas presentaciones. Esa es la diferenciación. ¿Y qué se diferencia el Inca Kola con el resto de bebidas que está muy presente en nuestra gastronomía peruana? Y por último, ¿cuál es la problemática que soluciona? Presentaciones al alcance de bolsillo. Ya. ¿Y por qué menciono esto? Se preguntarán. Porque cuando ustedes tengan una idea de negocio, tienen que tener en cuenta estas tres cosas. Ejemplo, supongamos que su compañera, a ver, ya, con el ejemplo de la pastelería. Ya. Siguiente diapositiva. Ya, yo quiero elaborar, colócale pastelería, elaboración de pastelería. En vez de tortas, borra y coloca pastelería. Tortas. Elaboración de pastelería. O de una pastelería. Ya, elaboración de pastelería, ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que todo parte de una necesidad? ¿Ya? ¿Cuál sería la necesidad de la pastelería? Supongamos que yo me he juntado con todos ustedes y quiero colocar una pastelería. ¿Cuál sería la necesidad? ¿Se acuerdan que les colocamos como primera tarea? ¿Se acuerdan que cuál fue nuestra primera tarea? Escoger, ¿no? Escoger el por qué la pastelería. ¿Se acuerdan que toda una parte de necesidad? A ver, te planteo un ejemplo. Supongamos que nuestro contexto es que en todo esta zona ya de Chorrillos no hay una pastelería, ya no hay una pastelería, supongamos. Entonces, ¿cuál es nuestra necesidad? Colocas ahí que en el sector, por decir B, en el sector B de Chorrillos no hay una pastelería, supongamos. Ese sería un punto esencial. En el caso de ustedes, de repente no hay un servicio como el que ustedes quieren plantear. Recuerden que todos partimos por una necesidad. Obligatoriamente no, pero si tu proyecto que a futuro tú quieras implementar y quieres que te vaya bien, lo recomendable es que partas por ahí. ¿Está bien? Es por eso que bastantes negocios fracasan. ¿Y por qué fracasan? Por diversos factores. Dentro de ellos, porque implementan negocios que la comunidad no lo necesita o no lo requiere. Por ejemplo, cerca de mi casa han colocado un negocio de esos de apuestas de fútbol, pero todas las veces que paso por ahí está vacío. Todas las veces que paso por ahí está vacío. ¿Qué puedo yo entender de eso? El lugar probablemente no es el adecuado. Dos, de repente ya puede ser que no es necesidad. Tres, que de repente no han hecho buena publicidad. Cuatro, que a la población no le interesa un local de apuestas y varias razones, ¿no? Ah, de repente por el mundial, ¿no? O sea, pueden ser varios factores. Ya supongamos que nuestro contexto de nuestra pastelería es ese. Dice que en el sector no existe una pastelería. Ya listo, correcto. Ahora, pero pastelerías o panaderías hay un montón. ¿Qué podría hacer que mi panadería sea distinta al resto que existe? Supongamos que ya el otro contexto, tengo competencia y yo he escogido que sí o sí quiero colocar una pastelería. ¿Qué haría yo para que mi pastelería se diferencie con la competencia? Déjale terminar su idea, por favor. Te escucho, te escucho. Lo que está mencionando su compañera, ¿dónde encaja? Claro, correcto.
Claro, correcto. O sea, ahí en ese caso, compañera menciona que no es que voy a competir, sino yo estoy ofreciendo un producto que al ser totalmente distinto no tengo competencia, porque lo que yo ofrezco es muy distinto a lo que ya se vende. Esa sería la diferenciación. Entonces, vamos a suponer nuestro caso, como su compañera mencionaba, eso se le llama los early adopters. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Qué eran los early adopters? ¿Para quién yo estoy ofreciendo el pan? ¿Para quién yo estoy ofreciendo mis productos? Por ejemplo, su compañera mencionó deportistas, ¿no? De repente mi pastelería está enfocada en el ámbito deportista. Los productos que yo ofrezco están enfocados en las personas que hacen deporte. ¿Sí? Están enfocados en personas que hacen deporte. Eso de ahí sería la diferenciación. Vamos a colocarlo como idea, por acá. Voy a colocar pasteles para deportistas. O postres para deportistas, por ejemplo. Postres para deportistas. Para deportistas. Ya otra diferenciación. Maestros expertos en postres. ¿Ya? Vamos a contratar maestros expertos en postres, por decir. ¿Alguna otra idea? Sí, participen, ideas. Imagine que vamos todos a implementar este proyecto. ¿Alguna otra idea? Diferenciación. Por ejemplo, mencionaba la ubicación, ¿no? Vamos a colocarle ubicación. Ubicación. Porque a veces los negocios fracasan por la ubicación. Si tú no lo, tienes un lugar o has visto, hasta se habla bastante que hay gente que tiene buen ojo, ¿no? De dónde colocar un negocio. Le vamos a colocar la ubicación. Otra idea. A ver, beneficio. ¿Cuál sería nuestro beneficio? ¿Recuerdan cuando les mencioné, por ejemplo, el tema de ofrecer productos por internet, recibir pagos por Yape? Ya coloca ahí. Otra idea. No, arriba, todas ideas. Ahí. En la parte de arriba son ideas. Pagos por aplicación. Pagos por aplicación. De otra forma, sería otro beneficio de nuestra pastelería. Ya, se paga por aplicación. Delivery podría ser. Ya, beneficio, delivery. Si hablamos de horarios, podría ser 24 horas, ¿qué les parece? ¿Alguna vez han necesitado una pastelería a las 3 de la mañana? ¿Qué podría ser? Otra idea. El precio, ya podremos colocarle otra definición. De repente, convenios con la municipalidad. ¿Puede ser? Una idea, coloca ahí. Convenio con la municipalidad, con alguna otra empresa grande, ¿ya? Otro ejemplo, convenio con la municipalidad. Claro, sí. Ujú. Claro, sí conozco varios pequeños emprendimientos que tienen convenios con empresas más grandes y ofrecen sus productos y ya los colocan simplemente los stands, ¿no? Mayormente los he visto en empanadas, en las empanadas que traen, que bueno. ¿Ya? ¿Alguna otra idea, chicos? ¿Alguna otra idea? Por ejemplo, en problemática. Por ejemplo, ¿qué colocamos acá en problemática? Vuelve al anterior. Por ejemplo, en Netflix, la problemática ¿cuál era? Baja. Libre de comerciales y sin interrupciones. En el KFC, para compartir en familia. Inca Cola, presentación al alcance de bolsillo. A ver, de nuestra pastelería, ¿cuál podría ser? Un ejemplo, que nuestros pasteles estén al alcance del bolsillo. Otro ejemplo, que nuestros pasteles sean de repente libre de grasas trans, algo similar, ¿no? Sin preservantes, ya. Claro, sin preservantes, trans, libre de grasas, por ejemplo, libre de grasas, libre de gluten, ya, libre de gluten, ¿no? Gluten, ya, listo. Ya, mira, estas cositas que acabamos de ver, ustedes las pueden implementar a su proyecto para que tengan una mejor noción de lo que ustedes vayan a plantear. ¿Por qué? De repente algunos tienen la idea, de repente por decir, ya una compañera le escuché que quiere implementar un servicio de venta por decir de maquillaje. Entonces partiría por acá, ¿no? ¿Qué razón tiene para implementar ese negocio? ¿Qué se diferenciaría lo que ella está planteando con la competencia? ¿Qué beneficio tendría su negocio? Y por último, ¿cuál es la problemática que está atacando?
¿Y por qué les pido esto? Para que tengan una mejor noción, ya, una mejor perspectiva de lo que ustedes planteen, ya, para que lo puedan elaborar mejor cuando ya ingresemos a Project, ya. Entonces todo eso ya se encajaría por acá, ¿no? El beneficio, la diferenciación y la problemática. ¿Se entiende? Comenten. András, Jessica, Paulina, Freddy. ¿Está bien? Sí, ya. Pasemos, abran por favor el Kahoot 3. Está en el grupo. Pueden hacerlo en el celular. Pueden hacerlo en el celular o en la computadora. Está en el grupo. Está en el grupo y coloqué, ajá, coloqué antes de el primer mensaje que yo escribí el día de hoy dice Kahoot 3. ¿Ya? Abran este de aquí. A ver, les doy un par de minutos. Se dice Trivia 3 Microsoft Project. ¿Ya? Dice Trivia 3, porque no, terminamos el 2, Trivia 3 de Project. Como dije, pueden abrirlo en el celular o en la computadora, no hay problema, cualquiera de los dos. Dime. Acá en la parte de arriba, miren por favor, miren. Miren, acá en la parte de arriba ajá, hay uno de ajuste el sonido. Le quitan el sonido, porfa, para que no se escuche de todos. Muchas gracias. Ujú. Si no te pasa lo. Sí, Kahoot 3, sí, dice Kahoot 3. ¿Mm? A ver, ¿tenías acá? ¿Verdad? No, no, ¿Mm? Dispositivos vinculados. Ya, ahí está. Usar. Dime. Ya, ya. ¿Ingresó? Ya, ya está. ¿Ya está? Cajo 3. ¿Y qué tiene el sonido, por favor, los que ya ingresaron? Ahí terminó, ahí terminó, ahí terminó. Y te adelantaste. ¿Estás en el grupo? ¿Estás en el grupo, verdad? No. ¿Estás agregado? Ay, escribe. ¿Dónde estoy? ¿Me agregaste? Ahí te lo envío. No, este mes, pero después de la primera práctica. La primera práctica que mencioné, ¿qué día dije que es? Va a ser el día 16. O sea, la siguiente semana, el día miércoles, solo es evaluación. Y luego vamos a ir agregándole más cosas a lo que vayamos avanzando. ¿Ya, ya están todos aquí? Sí, ya vamos. Primera pregunta. Dicen, ¿no? Ah, que ya existen. Ya, a ver. Los que no pueden ingresar a la aplicación pueden verlo de acá nomás. Ajá, solamente contestan en su mente. A ver, primera pregunta. El sonido, porfa. Quítale tú, ¿no? Ya. La extensión de los archivos de Project es PPT, XLSX, DOC o MPP. Muy bien, ¿verdad? MPP. Ya, eso estaba fácil. Dos.
Todo proyecto tiene un inicio y un fin, ¿verdadero o falso? Claro, Héctor Lavoe lo dijo, ¿verdad? Todo tiene su final. Dura para siempre. Pregunta 3. La carpeta predeterminada para guardar los archivos es mis fotos, mis documentos, descargas o escritorio. ¿Cuál es la carpeta predeterminada? A ver, no lo duden, pues no lo duden. Mis documentos. Descargas es si lo estás, obviamente de internet, ¿verdad? Lo estás extrayendo de internet. Mis fotos es si fueran imágenes y por último escritorio. Pero eso ya depende de cada uno. Por eso dice por defecto, predeterminado. Porque luego tú puedes configurar dónde quieres que se guarden tus archivos. Pero si no has cambiado nada, es en escritorio. Mis documentos. Mis documentos. Pregunta siguiente. Pregunta 4. El calendario gregoriano es el que nos viene por defecto en Project, ¿verdadero o falso? Verdadero, claro, gregoriano. Recuerden que hay 3 calendarios, ¿ya? Y el que utilizamos por defecto es el gregoriano. Muy bien. Pregunta 5. ¿Podemos crear un calendario acorde a nuestro proyecto? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Nosotros tenemos que crear un calendario acorde o ajuste a nuestras necesidades o nuestro proyecto. 6. Los días no laborables son de color. Ya esto no he mencionado. Verde, rosado, azul o gris. Estaba en una imagen, aunque creo que todavía no lo he visto en el programa. No, no es rojo. Verde, rosado, azul o gris. Gris, gris, gris. Si no hay rojo, es verde, rosado, azul o gris. Gris. ¿Te referías a la alternativa? Siguiente. Dice, por defecto, Project asigna cuál de los siguientes formatos de trabajo. Eso también lo mencioné. De 6 a 1 y de 3 a 8. De 7 a 12, de 3 a 5. De 9 a 1, de 3, uy, tam. De 9 a 1 o de 9 a 12. A ver, vamos a ver. De 9 a 1. Sí, de 9 a 1. Luego venía una hora de descanso. ¿Ya? Y empezaba a las 15 horas. Listo. De 9 a 1. Dentro de la semana laborable predeterminado, ¿podemos asignar las horas de laburo para cada día? ¿Se acuerdan que les hablé? Supongamos que durante una semana quiero ingresar más tarde. ¿Se acuerdan que le dije? Verdadero. Podemos asignar las horas que voy a trabajar cada día, que pueden ser distintas entre sí. Por ejemplo, un calendario complejo sería, por ejemplo, mi caso. ¿Por qué mi caso? Porque yo en la mañana en el colegio no ingreso todos los días a las 8. Hay días que ingreso a las 10, otros días ingreso a las 11, ¿ya? Ahí sería distinto para cada día. ¿Qué dice? ¿Cuál de las siguientes no es una leyenda de calendario en Project? Muy bien. Laborable sí es un tipo de leyenda. No laborable, día de excepción, pero día de fiesta no existe. ¿Cuántas quedan? 3 preguntas, ¿no? Los calendarios que se crean dentro de un proyecto se utilizan únicamente dentro del proyecto. Falso. ¿Por qué? Porque tu proyecto lo puedes asignar o tu calendario lo puedes asignar a otro proyecto. Una me preguntaron, antes que le siguiente, me preguntaron si, por ejemplo, yo elaboro, no, si había una forma de pasar un calendario, por ejemplo, el calendario que va a tener el siguiente año, ¿verdad? El siguiente año, por ejemplo, 2023, ¿sí, no? 2023, con todos sus días feriados, si hay alguna manera de pasarlo a Project. Ya eso se hace de manera manual, o sea, no es que copie y pego, tienes que hacerlo tú manualmente si lo quieres hacer así. Siguiente. 11. Los días laborales por mes predeterminado en Project es 31, 30, 20 o 25 días. Claro, también lo mencioné, ¿verdad? Si les quitamos los sábados y domingos, son 5 días por semana. El mes tiene aproximadamente 4 semanas. 5 por 4, 20. 12. Para poder observar los comandos, eso no lo mencioné. Eso todavía no lo he mencionado. Ahí es con la tecla
Dale. Alt. Si tú presionas la tecla Alt en Project, vas a poder ver los atajos y comandos. Ahorita se los voy a mencionar, ya me acordar, ya. Cuando ingresemos al programa, me acordar eso. Y la última, el diagrama de Gantt es la vista predeterminada en Project. Verdadero. Listo. Ya, eso de Project, digo, eso de Kahoot, chicos, ustedes pueden volver a ingresar, ¿ya? Pueden ingresar más tarde, mañana, todo el mes. Está habilitado para que ingresen todas las veces que quieran, pero con distintos nombres. Ese nombre que utilizaron ya no va a figurar, ¿ya? Pueden volver a ingresar, como dije, mañana, más tarde, X día, para que lo practiquen. Listo, ahora sí ingresamos al programa, al fin. Ahora sí ingresamos a Project. Ya, primero presten atención ya. Voy a voy a explicar algunas cositas para que ustedes ingresen al programa. Ya. Número uno, no es Excel, ya. Algunos, de repente, como ven cuadraditos, piensan que ese es Excel. Ajá. Número uno, no es Excel, no tiene nada que ver. Y tercer punto, los cuadrados que ven ahí no son celdas, porque dentro de Excel se le conoce como celdas. Muy bien. Ya. Ya, entonces ahora empecemos. Como todo lo que se ve está chiquitito, vamos a utilizar bastante la lupa. A ver, Paulita, la lupa. Ya. Ya, primero miren por. Ya, lupa. Ya. Minimiza, minimiza. Ya. El programa está en español y es que les he pasado el que descarguen también es bastante probable que esté en español, ¿ya? A ver. En la parte aquí inferior dice nuevas tareas programadas, manual o automático. ¿Se acuerdan cómo les dije que íbamos a trabajar? Automático, automático. Si aquí está en manual, por favor, cámbialo, ¿ya? ¿Cómo lo cambio? Le doy un clic izquierdo y selecciono automático. Primer punto. Segundo punto. En toda esta parte de acá están las características de una tarea. ¿Qué características tiene? Modo de, nombre, duración, comienzo, fin, predecesoras y nombre de los recursos. Ejemplo, a ver, ¿se acuerdan cuál era mi primera tarea? Voy a hacer solamente copiar y pegar, ¿ya? Porque eso ya lo tengo por acá. Mi primera tarea era sustentar mi proyecto, ¿verdad? Ya. Como esto ya lo tengo o lo he hecho, supongamos, en papel, en borrador, sería pasar todo esto acá. ¿Y cómo se hace? Simplemente se escribe. A ver, ¿cuál es la primera? Sustentar mi proyecto. Dale. Sustentar mi proyecto. Mi proyecto. Ya, listo. Haz un clic en otra parte de... Haz un clic en otro lado. Ya. A ver. ¿Qué ha sucedido? Como está de manera automática, ¿qué dice acá? Un día. ¿Cuándo empieza? Hoy, viernes hoy día, ¿verdad? ¿Y cuándo termina? Hoy día. Muévete un poquito más a la derecha. Y aquí miren de color azul, ¿qué noto? Está el viernes, ya, o sea, hoy día, a tiempo real, ya, y luego viene sábado y domingo. ¿Qué pasaría si yo le doy 2 días? ¿Cómo le hago para que 2 días? Mira, cuando tú seleccionas el día, hay dos flechitas, ¿verdad? Dale uno más, sube, sube. 2 días. Ahora, ¿qué sucedió? Mira para allá, pero haz un clic fuera, haz un clic fuera. Ajá, y miren lo que sucedió en el calendario. Más para allá, muévete un poquito. Ya, mira, ¿qué sucedió ahora? Ahora está abarcando ¿cuánto? ¿4 días o 2 días? 2 días. ¿Pero por qué aparece 4? Porque el sábado y domingo no cuentan. Por eso se salteó hasta el día lunes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Porque miren, estábamos viernes, ya hoy día, pero como sábado y domingo son feriados o son días no laborales, se pasó hasta el lunes. ¿Ya ven que es importante lo del calendario? Entonces el día lunes serían hasta ahí 2 días. Ya, a ver. Debajo de proyecto, coloca otra tarea. ¿Cuál era mi siguiente tarea después de sustentar mi proyecto? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama mi otra tarea? A ver, abre el bloc de notas. Abre el bloc de notas. Ya, ya ya sustenté mi proyecto. Encuestar a la población. Ya, escríbelo. Encuestar a la población. Encuestar a la población. A la población. Población. Ya, enter. Ya. Encuestar a la población. Ajá, listo, muy bien. Ahora, esa tarea, ¿cuánto dura? Un día, correcto. ¿Cuándo inició? El 11 y el viernes. Pero si yo quiero hacerlo según el proceso escalonado,
o la metodología en cascada, ¿qué día debería empezar? A ver, anda tu calendario. Vamos para allá. A ver, ¿qué día debería empezar? ¿El lunes o el día martes? Mi proyecto en mi primera tarea inició el viernes y terminó el lunes. ¿Cuándo debería iniciar la otra tarea? El martes. Ya, ¿y cómo muevo esta tarea hacia acá? Hay varias formas. Una de ellas es que tú mismo lo arrastres. Mira, dale clic a este rectangulito, ahí en el medio, en el medio. Un ratito, un ratito. ¿Notan que acá hay un cursor en una cruz? Ya, ese tiene que aparecer. Dale un clic y arrástralo hacia el martes. Pero ese, ajá, arrástralo. Haz un clic, pero hacia el martes, martes. Ahí, deja. Baja, baja. No, no, no lo cierres, no lo cierres. Dice vincular, no, no, ahí, vincular o solo mover. Dale mover, mover, no lo vincules, mover, mover. Donde dice mover, no, no, mover, 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 mover. Ya, aceptar. Sube, sube, sube. Perdón. Sí, ya te parece. Ya está. Ya está. Miren, ya lo movió al día martes. Esa de ahí es una manera. De repente les haya parecido un poquito compleja. La otra sería así. Creo que esta es más simple. A ver. La otra sería así. A ver, mi tarea está acá, ¿verdad? Miren, mi tarea está aquí. Ya, pero yo quiero moverlo acá. La otra sería que tú mismo lo muevas de acá de inicio a fin. ¿Cómo? Les doy un clic al calendario y que eso inicie el día lunes 14. Y miren, ya lo movió. Ajá, pero es martes, ¿verdad? Correcto, martes. Martes 15. Listo. Mover, aceptar. Ya. Y así se fue moviendo. Ya, entonces ahorita la primera actividad, con el tiempo que nos queda, bueno, nos queda muy poco tiempo, ingresen al programa y coloquen 2 o 3 tareas, nada más. Por ahora les pido eso. Ingresen al programa, ya, muy bien, y coloquen 2 o 3 tareas, pero de manera automática. Y el que les falta hacer un clic fuera. Y número 2 es en qué día está empezando. Ah, lo que sucede es que está mira, en modo manual y estar en automático. Ahora sí. Por eso que es importante esto. Sí, esto siempre cámbialo a modo automático. Y cuando tú coloques tus tareas ya van a aparecer. ¿Te salió? Dime. Ah, ¿no tienes proyecto? No me digas eso. Ahí está. En blanco. Ya. Sino que lo primero que dije que tienen que hacer es esto. Cambiarlo a manera automática. Y ahora ya puedes escribir tus tareas. A ver, por acá. Project. Project. Acá. Haz project. Project. Ya. Entonces, lo primero que les comenté es que cuando abran el proyecto, denle en blanco. Cuando abran el proyecto, ¿qué tienen que hacer lo primero? Cambiarlo a modo automático, ¿ya? Esté en manual y cámbialo a modo automático. Y ahora ya puedes colocar tus tareas. Nuevo proyecto. Muy bien. Y ahora los días los cambias acá. Mover y los vas moviendo. Claro, también lo cambias. Un poquito más allá. ¿Ingresó Diego? ¿Tiene project? ¿Tiene project, Diego? No tiene. Cambia. Repito. Estoy como el chavo. Ah, subió. Mira, has dicho que no tenía. No sale yo. No, a ver. No, es que acá lo cambias. Todo tiene que estar en automático. Todo cambia en automático. Recuerden que todo tiene que estar en automático. Muy bien. Automático. Acá.
manual, lo cambias a automático. Y ahora sí ya puedes colocar tus tareas. Ya, todo automático. Ahí está Project. Muy bien, así. Todo tiene que estar en automático. Eso depende de cada uno. Ahorita estamos reconociendo el programa. Si tú quieres colocarle dos, dos. Eso depende de cada uno. ¿Sí? Claro, pero cámbiale esto a manual automático. Y ahora sí ya puedes colocar tus tareas. ¿Sí? ¿Ya te salió? Ya, listo. Puedes colocar más tareas. Vayan viendo el programa. ¿Ya sabes cómo mover los días? ¿Sí, no? Ya, muy bien. Ya eso por ahora suficiente que sepan hoy día. Sí, porque la siguiente ya hacemos más cosas. ¿Está bien? ¿Sabes cómo mover los días? Sí, ¿no? Acá. Cambias a, por decir, a luna, ¿no? Y mover y se va moviendo. Ya. Los que hicieron eso, ahí nos vamos a quedar, chicos, el día de hoy. Termino de ayudar a los que les falta. ¿Ya? Estamos viendo todavía reconocimiento. Es nuestra primera intuición en el programa. Dentro del proyecto salió Eriquita. Acá, mira. Acá todo tienes que cambiarlo a automático. Correcto, automático. Y para que no lo estés cambiando cada momento, acá es donde tienes que cambiar. Automático. Y ahora todo lo que tú escribas. Por eso que le dije que lo principal es esto, cambiarlo a automático. Todas las veces que ingreses, cámbialo ahí. ¿Veriquita? Ya. Y ahí nos quedamos. ¿Te salió? Ya. Está bien. Ahí está uno después de otro. Ya. No lo guardan porque solo es un ejemplo. Ya. Ah, ya. Y ahí nos quedamos, Freddy. No apaguen las computadoras. ¿Te salió? Los de virtual, de consultas al técnico, ya, para que te instalen. Cuídate. No, no, virtual, escribió algo. Virtual, virtual. Ya, los de virtual también tienen dudas, me pueden preguntar por interno, me pueden escribir al grupo. Por ahora solamente es esto. Ya en la siguiente clase vamos a hacer más cositas, pero tengan presente que todo tiene que estar en automático, ya no manual. ¿Cómo te das cuenta? Porque manual tiene otro icono. Si tú haces una tarea manual, tiene otro icono distinto. En cambio, si tú lo cambias a automático, mira, ya aparecen los días, inicio y fin. Listo. Ahí nos quedamos el día de hoy. Cuídense mucho. Nos vemos.